Vamos a ver, basta. Vamos a hacer un informe. Vamos a hacer un informe. Cristina habló ayer con respecto al tema de la pobreza en Ecuador y dijo lo siguiente, mirá. Los números de la pobreza. Una nueva división entre los argentinos. Las cifras del INDEC nos mostraron la cara más dura y dramática de la sociedad. Un dolor que se nos hace carne a todos. Mientras tanto, oficialismo y oposición se acusan mutuamente. ¿Ustedes se imaginan si durante la gestión nuestra 1 de cada 3 argentinos hubieran estado bajo la línea de pobreza? Con los medios de comunicación en contra de nuestro gobierno, lo que hubiera sido eso. Esta es la realidad de alguien enfermo. Cuando uno ve este resultado, claramente fracasamos los que gobernamos, los que fueron oposición, con las responsabilidades que cada uno tenemos. Claramente no alcanzó lo que hicimos. Seguramente que estamos con un poco de pobreza, pero no es la pobreza extrema que vivíamos hace años. Yo asumo que la reducción de la pobreza fue muy importante, pero evidentemente quedaron. En la gestión kirchnerista la pobreza bajó hasta alrededor del 27%, ajá, el 50% que estaba pero en el 2003, y a partir de ahí se estanca. Esto ha sucedido después de las decisiones que se tomaron. No podemos negar que este gobierno precisamente se caracteriza por haber generado un montón de medidas precisamente para ir en socorro de las personas que más lo necesitan. La verdad que los índices de pobreza que han crecido en estos últimos meses han sido también decisión de las políticas económicas tomadas por este gobierno. Índice del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que en épocas del kirchnerismo midió la pobreza con índices del 25-27%. Axel Kicillof, el índice del INDEC es cuestionable porque sobreestima la pobreza. Desde 2006 hasta antes de ayer no sabíamos cuántos pobres había en la Argentina porque a un gobierno desquiciado se le ocurrió decir no midamos más pobres. Es cierto, nosotros no tuvimos datos confiables, yo lo decía en aquel momento, que es un error. Si es 30, o es 20, o es 10, es lo mismo. En la Argentina que haya pobres e indigentes es una locura. Caminemos juntos hacia pobreza cero. Sabemos que estamos lejos, pero el primer paso para revertirlo es hablar con la verdad. Durante mi gestión yo no vi movilizaciones de pobres, yo solamente vi movilizaciones de clase media y de gente de mayor poder adquisitivo. Es raro esto, ¿no? Una mujer que claramente habla de los pobres, pero los consolidó de manera increíble. Macri aún no tomó ninguna medida que no fuera para hacer crecer la pobreza. Ha puesto una fábrica de pobreza. ¿Todo pobre ese gobierno anterior? Creo que no hay duda. La forma más dura de estigmatizar, ¿no? Hacer que no existe. Se mentía de una forma escandalosa. Se llegó a decir que había menos pobres que en Alemania. ¿Dónde los escondíamos? ¿Abajo de la alfombra? ¿En los aeropuertos? ¿En dónde? Imposible. Esto es consecuencia de una mala dirigencia política. Esto es consecuencia de la presencia en los gobiernos de muchos ladrones. La pobreza está llegando al 40%. Muchos ladrones, dijo. Sí, por favor. Me sigue llamando la atención el cinismo, ¿no? Cuando ya todos sabemos la verdad, el cínico sigue mintiendo con la cara dura, sin ponerse colorado. Cuando Otavius decía lo mismo, 5, 10, 15, 20%, con que haya un pobre, ese discurso. O Cristina cuando decía lo que decíamos recién, díganme cuándo hubo una marcha, hubo un montón de marchas contra la pobreza. Y Cristina lo sabía. Cristina lo sabía, yo no coincido con Majul, que decía ahí que nos enteramos. Todos sabíamos, y la presidenta era la que más estaba enterada, que la pobreza era superior al 28, 30, 32%. ¿Por qué? Porque las villas no paraban de crecer. Hoy tenés 2.500.000 personas viviendo en chozas, en villas de emergencia o asentamientos precarios. 89 villas en La Matanza, Santiago. 57 villas en Quilmes. 42 villas en Moreno. Inflación, 700% en 10 años, con un 34% de gente que no tiene paritarias, te da aumento de la pobreza, sí o sí. Si vos no modificás, no haces que baje la gente que labura en negro y tenés 700% de inflación, esa gente no tiene paritarias y tiene pobreza. Mirta. Sí, yo es una reflexión, en realidad uno escucha y siempre estamos volviendo sobre el pasado y la verdad que tenemos que ocuparnos del presente. Ayer cuando te vi en el inicio del programa y te vi sacado de dolor, me sentí muy identificada porque yo nací, me crié
en Villa Insuperable, a 2 cuadras, 3 cuadras de una villa de emergencia, Villa de las Antenas, cada vez crece más, la Villa del Monte, que cada vez crece más, y la verdad que la pobreza siempre existió, lamentablemente, como dijo Menem, en la Argentina siempre hubo pobres y nunca nadie hizo nada, porque el poder político lo único que le interesa es demostrar que tienen poder, mostrarse ellos. Creo que cuando en la Argentina, vamos a ver qué es lo que pasa en estos años, quiero ser optimista, tengamos quienes nos gobiernen pensando en la gente y no en los bolsillos, porque es muy fácil decir, hay que redistribuir la riqueza. ¿Quién estuvo redistribuyendo la riqueza en todos estos años? Los que trabajan, los que aportan. ¿O crees que Macri va a solucionar el tema de la pobreza? No, bueno, yo quiero ser optimista, ¿no? Porque no soy de ese gobierno. Y lamentablemente, cuando se dicen, damos planes sociales y les damos la asignación universal, que bienvenido sea, que es un plan social, pero no nos ocupamos de controlar que ese chico realmente vaya al colegio, que ese chico tenga alimento. No soy especialista en el tema, pero si le preguntamos a cualquier sociólogo, psicólogo, médico, un chico mal alimentado en sus primeros años de vida, es imposible que tenga la capacidad de estudiar. Por eso es que tenemos el bajo nivel de estudio. Facundo López es intendente de Necochea del Frente Renovador. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Te escucho. Mira, yo creo que con los 39 años que tengo, creo que vengo a la política para decir, me hago cargo de lo que agarramos, pero lo tengo que cambiar. Y en el caso de la pobreza no es potestad exclusivamente de este gobierno. Todos sabíamos del gobierno que habían dejado en diciembre del año pasado. Si este gobierno contribuyó con algunas medidas, fundamentalmente el proceso inflacionario que se estaba viviendo, en excluir más gente del sistema, y tendrá que tomar las medidas para revertirlo. Yo te puedo decir lo que hago desde mi municipio. Agarré un municipio quebrado y estoy tratando de resolver el problema económico y vamos a un buen camino para poder resolverlo. Cada uno en su función y en su lugar, desde su lugar, tiene que resolver las cosas que tiene adelante para hacerlo. Pero hay que mirar para atrás. Yo no coincido con lo que decía Mirta. No dije no mirar para atrás. No, me refería a lo que decía Mirta, porque claro, a veces yo entiendo que el Frente Renovador intenta imponer un discurso que nos saque de este antagonismo que yo entiendo tampoco es saludable para la sociedad entre el anti-kirchnerismo y Cambiemos, que es un poco funcional al gobierno de Macri. Pero la verdad sí hay que mirar para atrás. Yo decía ayer, así como decimos, tengamos una CONADEP de la corrupción, un nunca más de una dirigencia que robe, también tenemos que tener memoria y verdad y justicia para la violación de los derechos humanos de este tiempo y la pobreza. Y lo que dijo Cristina Kirchner recién, a mí lo que me parece es que habernos dicho a los argentinos que teníamos 5% de pobreza el 8 de junio de 2005... Un poquito menos, dijo ella, y 1.27 de indigencia, cuando ya se sabían que las cifras rondaban el 30%. Esa mentira, dicha desde el más alto nivel del poder, que es el poder ejecutivo, la mentira en las sociedades modernas, en las democracias modernas, se castiga. Es pasible de juicio político un dirigente y sobre todo un presidente que miente, que falsea datos. No solamente falsearon la pobreza, falsearon las estadísticas de inflación, diciéndonos que era 10 y cerrando paritarias al 30. ¿Eso es gratis? Nadie va a decir nada. Pero la dirigencia política primero me parece un escándalo esto de tirarse los pobres, ¿no? Quien vos fabricaste más pobre que yo, eso me parece, la verdad, lamentable. Y otra cosa, nada, breve. Me estaba acordando hace 20 años, en Jujuy, escuché a un campesino de Jujuy decir esta copla. Siempre me están diciendo que me aguante la pobreza. El que no lleva la carga no sabe lo que pesa. Digo, eso hace 20 años en Jujuy. Iglesias. Mira, es muy sencillo. ¿Sabes lo que pasa, Débora? ¿Sabes por qué ahora hablan de mirar solamente para adelante? Porque no quieren que veamos lo que hicieron atrás. Porque la verdad es que si agarramos la lista de los economistas del Frente Renovador, fueron los responsables del mayor ajuste de la historia en Argentina, donde no subió 10% la pobreza. Porque la cifra que está dando ahora el INDEC es la misma que da la UCA. Y el mismo observatorio de la UCA daba 29%, es decir, en 9 meses creció un 10%. En el ajustazo del 2002, con Piñanelli, con Labaña, con todos, subió 50% en un año, del 38 al 57% en un año. Y además todo el Frente Renovador, la gran mayoría, formaron parte de cuando algunos, que en ese momento hacíamos política, presentamos la denuncia en el año 2008, diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner era una asociación delictiva y se estaban robando la plata y por eso que hay tantos pobres,
eran jefes de gabinete, años 2008, Perdón. Alberto Fernández y Sergio Massa. Santi. Por eso dicen, miremos para adelante las diputadas del Santi. Frente Renovador. Primero y principal quiero aclarar algo. Yo no dije que era un pensamiento del Frente Renovador, aclaré que era un pensamiento mío. Primero y principal. Y no digo que no nos olvidemos del pasado, digo que siempre nos detenemos en el tema el gobierno que pasó, el gobierno que pasó. En el gobierno de Cristina decía el gobierno que pasó y el gobierno que pasó era el mismo de Cristina. Planteás el tema de Piñanelli. Piñanelli, un hombre que realmente no podés decir absolutamente nada de no, claro, me amenazó con que me iba a pegar un tiro. No, vos también lo amenazaste fuera de cámara. Le dijiste, sí, lo amenazaste porque le dijiste, no te toco porque sos mucho más mayor que yo. No te pego una trompada, no te pego una trompada, estaba yo presente y un productor te sacó. Exactamente. Bueno, entonces no digas exactamente, eso no es una amenaza. Déjame contestar. Seguí contestando arriba, seguí gritando arriba. Yo grito más que vos. Pero Iglesia, a ver, te voy a explicar. Bajemos un poco. Chico. Fernando. A ver, Fernando, chico. Primero, Fernando, eso pasó hace mucho tiempo, ya lo dirimieron entre ustedes. Tenemos que dar el ejemplo, toda gente adulta y mucha gente viendo. Vamos a calmar un poco los ánimos, por favor. Una cosa. Sí, por favor, Luis. La verdad, el cinismo y la pelea es increíble. Dos datos. Durante varios años se decía que había pleno empleo en Resistencia Chaco. Los chaqueños se mataban de la risa de Capitanich. Eso pasó durante el kirchnerismo. 3,4 era la pobreza en Santa Cruz. En 9 meses ahora es 24,7. Aumentó 7 veces. ¿Saben por qué se dejaron de dar las cifras? ¿Saben por qué? Ridículas. Porque eran ridículas de ridículas. Se reían hasta los habitantes. Y lo que le preguntaría a Artemio López es, ¿no se hacen una crítica como votante kirchnerista? ¿Qué pasó con la desigualdad? ¿Qué pasó con la pobreza? Que en un momento se empezó a descontrolar porque se le fue de las manos. ¿O no? Estoy de acuerdo, por eso no me hago esa crítica que vos querés con tanto ahínco que me haga. O No- sea, no se hace ninguna efectivamente crítica. creo que hubo un proceso de desempobrecimiento muy importante que se produjo del 2003 al 2015. Argentina heredó una situación después de la experiencia neoliberal en términos de pobreza increíble. Si vos analizás literatura de pobreza a nivel internacional y decís, un país puede haber pasado en 27 años del 6% al 54%, como hizo Argentina con los neoliberales, nadie lo cree. Ese proceso se detuvo con Néstor y Cristina y disminuyó la pobreza de manera sustantiva. Pero voy a este punto porque quiero referirme a lo que... volvió a subir. No volvió a subir, Claro, pero volvió a quiero subir. ir a este punto. Iglesia, estás muy agresivo. Sí, está hablando él. Te ha Está hablando él. señalado... Está hablando él, por favor. Sí, termine, está Artemio, por tremendo, favor. ¿qué le pasa? Sí, vamos a respetarnos, somos muchos, sí. Para mí está mal. Y lo que dijo Mirta, voy a hacer referencia, yo hablo de la asignación universal como una gran medida y que le parecía correcta. Bueno, a nosotros también, es una gran medida del kirchnerismo, ¿no? ¿Qué hizo Macri que junta Basada en un cuántos proyecto miles de de Carrió? intendentes fueron y habló de las redes y de integrar a la sociedad? Tomó la asignación universal y la actualizó en 31 puntos. 31% de actualización. Y alimentos, toda la asignación universal va a sectores que gastan todo su presupuesto en alimentos. ¿Cuánto creció en Argentina en este año? 60 puntos. En lugar de hacer tantas reuniones con intendentes, que vigile qué hace con los planes sociales, porque después suceden situaciones muy complejas, como la que sucede en Junín, el intendente no me va a dejar mentir, donde la presión sobre viandas escolares se duplicó en lo que va del año, porque efectivamente en los hogares pobres ya hay problemas de hambre, de comida. Entonces yo creo que hay que, obviamente, analizar hacia atrás, ver responsabilidad, pero también observar lo que está pasando ahora, que es grave, y no se puede ocultar Lo que se con duplicó- adjetivos, como hace esta... Lo que se duplicó en Junín y en toda la provincia fue el monto que la gobernadora asignó a los comedores escolares y hoy los chicos pueden comer como corresponde y en los planes que en la provincia también se duplicaron. Pero creo que acá la discusión se termina cuando vemos esas imágenes. Cuando los que hacemos política y los que estamos en contacto con la gente vemos las villas, vemos cómo han crecido los asentamientos. Y eso no se generó a partir de diciembre. Ahí se termina. Hoy escuchamos a Domingo Amaya y Marina Clemencewi contándonos de lo que está pasando en el norte. 40 familias en un pozo, haciendo sus necesidades en un pozo. Y nos cuenta, a ver, ahora, ¿qué pasa para adelante? Más de 100 ciudades, de las cuales está incluida Junín, están en un proyecto de hábitat, donde le vamos a llevar en Junín 62 millones de pesos a familias que siempre fueron excluidas, a familias que fueron usadas por la política con clientelismo.
cloacas, agua. Igual remarcan luminarias. eso es lo que tienen que hacer. Usted, bueno, pero antes se robaban la plata por los conventos, ahí está la obra pública. Se la robaron. Bueno, ahora la obra pública, la plata de los vecinos argentinos está en obra pública que transforma la calidad de los vecinos. Y eso es lo que estamos trabajando desde el primer día. Y eso es el motivo para llegar al objetivo del presidente de la pobreza cero. Un minuto, sí, voy. Mariano. Santiago, la pobreza hay que abordarla desde muchos lugares. Hay que salir un poco del discurso maniqueo, si tuvo la culpa este o el otro, o el que está ahora, o el que estuvo antes. Recordemos que la UCA dio el índice del 29%, y no es que no había pobres. Ahora había dado un índice de 34% y finalmente el INDEC dijo 32,2. Seguramente son más de 32, porque el que gana 13.000 pesos o 14.000 pesos no es rico, es pobre todavía. Ahora, hay un indicador que es muy llamativo. Hay estudios que dicen que la mitad de las empresas durante el último año que quisieron salir a hacer búsquedas laborales, la mitad de las empresas no pudieron encontrar trabajadores capacitados técnicamente. Esto tiene que ser un llamado de atención muy grande en el gobierno y en la sociedad entera, porque si viene una lluvia de inversiones, como esperemos que venga con el gobierno de Mauricio Macri, aunque vengan muchas inversiones, se van a instalar las plantas, las fábricas, las empresas, las pymes, y van a salir al mercado laboral y no van a poder encontrar trabajadores. Si la mitad de las empresas no pueden encontrar trabajadores calificados, estamos en un problema grave. Y ahí es donde hay que abordar, porque la pobreza se resuelve con trabajo, como decía Base, pero puede haber trabajo si hay trabajadores. Igual en un minuto, sí, porque ¿a qué proyectos a corto plazo y a largo plazo? A corto plazo vos a la gente que le está pasando tan mal, vos no podés hablar de meses, de años, de proyectos, de cosas. Vos tenés que solucionar las cuestiones ya mismo. Yo lo que digo, a lo mejor casi sin saber, ¿no? Pero ¿no crees, Toti, que el gobierno de Mauricio Macri de alguna manera subestimó esta situación y no pudo, como yo decía el otro día, amortiguar este impacto de semejante número, semejante pobreza abismal que era negada por el kirchnerismo, ¿no? A mí me parece que no se tenía la dimensión, aunque lo conociéramos. Yo te decía en el corte de que a mí la cifra me impactó, es decir, aunque conozco la pobreza... Y eso que vos conocés, digamos, pero me impactó el hecho de que de cada 3 habitantes uno sea pobre, de cada 3. Es decir, el tercio de la población. Y lo que más me impactó es que la mayoría de los niños sean pobres. Es decir, ¿qué futuro nos espera? Eso es impactante, es decir, cuando escuchás eso, te cae la ficha y un poco la impotencia ante esto. Y ahí entendí también la mentira de las cifras. ¿Por qué se mentía tanto que todo el mundo sabía que las villas crecían y toda esa cosa? Y se daba esta cifra de que estábamos mejor que en Alemania. Porque las cifras impactan. Y eso sí lo sabían los comunicadores. Entonces, los comunicadores también son perversos en ese sentido, que sabían esta cifra y comunicaban otra cosa. Llevado por el cinismo de los políticos. Yo creo que eso es lo que nos está pasando en Argentina. Que se haya transparentado eso me parece es una gran medida. ¿Cómo se tiene que abordar también? A mí me parece que el gobierno abordó la cuestión de la emergencia. La foto de Macri dando los índices de pobreza con la ministra de Desarrollo Social a mí me pareció importante. Hay que empezar por ahí, contener, porque también destruye un discurso político de que se hacía terrorismo, llevando gran incertidumbre a los pobres, que el gobierno de Macri iba a sacar todos los planes sociales, iba a sacar todos los programas sociales. No pasó nada de esto, se aumentó. Puede ser criticado por eso, por un ala liberal de la Argentina, puede ser, pero fue una buena medida porque eso llevó tranquilidad a los pobres. Saben que jugar con esa intranquilidad, que se va a sacar todo, que ahora viene el cuco, que de nuevo entramos en el 2001, es terriblemente, es terrible. Trabajo Después genuino, viene la cuestión del trabajo. Y acá entra una cuestión que me parece muy bien lo que plantea Mariano. Lo peor que pasó en esta década es que no se preparó para el trabajo, porque se seguía sometiendo con el clientelismo, con la pobreza, era funcional a una forma de gobernar. Porque el tema de la pobreza también tiene que ver con la corrupción. Se robaba un poquito abajo para robar mucho arriba, es decir, los planes sociales también se repartían de manera discrecional como se repartía la obra pública, y no había obra pública, no se completaban eso, también para generar más pobres. Yo creo que es absolutamente parte de un plan perverso que se tuvo y que hoy se está pagando las consecuencias, pero que sea transparente me parece central. Sí, yo estoy muy preocupado como intendente porque yo apoyo muchas cosas de este gobierno y quiero que al país le vaya bien, y hay que hacer una autocrítica y hay que hacer una reflexión, pero yo tengo problemas hoy. Hoy hay en el conurbano gente que se está yendo a comer
con una baja calidad alimentaria, hoy se están yendo a dormir comiendo poco. ¿Y qué quiero decir? Yo, no el lunes, mañana tengo que ya juntarme con 1.500 personas de la empresa Cresta Roja que están en la calle, que no tienen trabajo, que realmente están totalmente desamparados, que no han podido ingresar nuevamente a la empresa. Tengo 1.800 personas en la construcción que tenían trabajo hasta el año pasado y hoy no lo tienen y le estamos dando ayuda alimentaria a nosotros. Entonces yo la ayuda alimentaria que hoy estoy dando en Esteban Echeverría, lo tengo que decir honestamente, y quienes están en el territorio realmente saben, y en esto coincidimos. Las causas las veremos, pero a ver, yo hoy tengo que darle ayuda alimentaria a mucha más gente de la que le estaba dando. Tengo una parroquia en el Jahuel, abrieron un merendero con el primer día 32 chicos. Bueno, lo peor que uno puede hacer como intendente, la verdad, y para mí es una muy mala noticia, es abrir comedores, es abrir merenderos, porque significa que no funcionan las cosas. Entonces, lo ideal es ir cerrándolos, es que los chicos coman en la casa, pero yo realmente estoy dando más ayuda alimentaria, estoy recibiendo gente que no puede pagar las tarifas, gente que realmente, yo fui a la audiencia pública, y cuando escucho que más de la mitad de la gente va a pagar 107 pesos, yo no sé de qué están hablando, la verdad, porque en mi distrito no paga nadie 107 pesos, ni de luz, ni de gas, ni de nada. Entonces tenemos un problema en el comercio, tenemos problemas que vienen de arrastre, sí vienen de arrastre, pero la gente tiene que comer hoy, tiene que comer mañana, y yo hoy tengo 100 comedores. Sí, bueno, pero Santiago, ¿puedo hablar? Digo, no sigamos arrastrando y siguiendo con esta repetición para justificar algunas cuestiones de la pobreza 5%. Todos sabemos que fue una frase desafortunada y que el número no era ese, ni que tampoco... No fue una frase. No. Fue una mentira. Fue una frase, fueron años, una definición. La mentira No, pero es esa de Cristina en particular. No es una mentira, es Con un argumento que se mide de diferente manera. Esa declaración en ese momento de Cristina, mano de Sensación Seguridad, son frases, definiciones, porque fueron textuales. Ayer lo ratificó. Que fueron, ¿Vos sabés? acá sabemos que no es ese número. Digo, ya sabemos todos que no es ese número. Digo, corrámoslo, porque si no, no avanzamos más. Como este gobierno actual ha tenido 20, 30, 40 también definiciones afortunadas, la de pobreza cero, error de tipeo. Pero una definición, se borró el sistema de medición. Pero se agarran de una, 5%. Sabemos que no es ese número, luchemos para mejorar. Pero ¿saben con qué? Pero se borró el INDEC, digamos, ninguna. Bueno, pero igual la discusión, no vamos a discutir ahora lo que dijo, no dijo un funcionario. ¿Saben que más allá del número... Brancatelli, el tema que dijo el intendente... Hoy escuchaba, ahora lo escucho al intendente Grey y me recordó, lo escuché al intendente Festa. Tapó un con compañero. respecto al tarifazo, dijo, en Moreno, cuya situación el gobierno la declaró, el gobierno provincial en terapia intensiva junto a Mar del Plata. Pero de cada 10 contribuyentes, solo 3 pagan las contribuciones municipales. Y la asignó claramente a los gastos que tiene un hogar hoy, vinculado al aumento de tarifa, al aumento de costo de vida. Al mismo tiempo, el gobierno nacional le traslada la responsabilidad a los municipios de hacerse cargo de la presión sobre alimentos. Por eso que a mí me parece extravagante. Me parece extravagante que Toti Flores reivindique las políticas que está llevando al gobierno nacional, porque efectivamente es en el territorio donde se ve que esta política no funciona, no en la teoría. Otro error conceptual, Toti, perdóname. El problema de la pobreza no se vincula a la política social. El problema de la pobreza en Argentina se vincula a la política económica. Sí, la seguro. complejidad de la pobreza y el crecimiento de la pobreza se debe al despliegue de políticas económicas equivocadas y no se sostiene arreglando con polenta, con un ministro de Acción Social al lado. Por eso, ¿me permitís, Santiago? Yo empecé... Ahora voy con usted. Artemio no conoce el hambre del neoliberalismo. Te lo digo con absoluta... No me diga, porque lo conoces vos. Hambre era otra cosa. Era otra cosa, cuando no tenías para comer. Hoy se está contenido, Artemio, se está contenido. A lo mejor no llegan a tiempo, se están incrementando. Y me parece muy bien que se incrementen, porque entonces, ¿sabe qué? Se saca la incertidumbre que generaron antes de las elecciones, que este gobierno iba a sacar todos los programas sociales. ¿Sabe lo que significa para una gente, a una persona que no sabe si va a llegar a fin de mes, que le digan lo van a sacar? Eso es terrorismo político. ¿Para qué va a seguir eso es funcional a una forma de hacer política, de la utilización de los fondos. Independientemente se está dando más que nunca, se está dando más que nunca. 30% la asignación y te meten 60 puntos de inflación. El presupuesto. Si no respetamos no podemos ir así, hermano. A ver, minuto, habla. No, primero yo, cuando empezamos a tratar este tema, dije que los políticos nos teníamos que hacer cargo de la situación. Es decir, que no estoy trasladando la responsabilidad para otros. Pero la verdad es que quienes participaron del kirchnerismo o apoyaron al kirchnerismo digan que en ese gobierno prácticamente no había pobres, es una mentira espectacular.
Toda la Argentina sabe que en el kirchnerismo hubo pobres y que en los últimos 4 años se incrementó sistemáticamente la cantidad de pobres. Y por lo que usted dice, Artemio, precisamente porque los últimos 4 años del gobierno del kirchnerismo fueron un verdadero desastre desde lo económico y entonces eso aumentó la pobreza. Esto por un lado. Y por otro lado quiero decir algo también. No es cierto que hay muchos políticos que se sirven de la pobreza desde el punto de vista electoral. No es cierto, y en esto coincido con Fernando, que todos los políticos, o mejor dicho, que todos los partidos políticos tengan la tendencia a servirse de los pobres para ganar elecciones. Perdón, pero la verdad es que esto lo ha hecho fundamentalmente el gobierno, y el gobierno ha estado en manos del kirchnerismo en los últimos años y ha utilizado, es cierto, la pobreza y los programas sociales para ganar elecciones. Y si no, podemos discutir cuánto se malgastó en los programas sociales, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y cuánta denuncia hubo a partir de la administración de los programas sociales que administraba la doctora Alicia Kirchner y el ministerio de Julio De Vido. ¿Cuánto de ahí se utilizó para favorecer al kirchnerismo electoralmente, para que los intendentes incluso acompañaran el proyecto de reelección de Cristina Kirchner? ¿Y cuánto se utilizó incluso para la corrupción? Podemos hablar de las cooperativas, de Argentina Trabaja, de un montón de cosas, y vamos a ver. ¿Y de qué se trata todas las denuncias que ahora aparecen? ¿O acaso ese dinero que iba destinado a las obras sociales, a las respuestas sociales, se utilizó en ese sentido? No, la verdad... No, un minuto, yo voy con usted. Sí, Carlos, por favor. No, estaba pensando, digo, hay decisiones que se podrían tomar inmediatamente, ¿no? Total. Si el presidente de la Nación llama a una conferencia de prensa y dice, señores, se acabó la plata para el fútbol porque tenemos tanta cantidad de pobres... Eso ya se hizo. Chicos, se están muriendo de hambre. No, ahora se pagó. ¿Tengo que dar una explicación sobre eso? No, es una conferencia de prensa de 2 minutos. Pero es lo que yo te decía recién. Seguimos bancando. Me parece genial que vayan shows y cuando se puede, y digamos, y a precio de lo que se puede pagar, o si no hacemos una guitarrera entre todos. Ahora, pagar shows con artistas, a cifras millonarias, y ahí podés... y no tenés insumos en un hospital, no tenés ruta, no tenés colegio. Empezás por ahí, el fútbol, todo lo que puede ser prescindible y lo podés recuperar dentro de 10 años. Pero destinarlo a donde va, a los pobres, a la gente que se está muriendo de hambre de verdad. Pero Carlos, entonces me parece que son decisiones que no se toman porque... Santiago, ese dato que estás dando, ¿sabés cuánto es un recital de esto? Porque también los artistas podrían contribuir y si van a un pueblo a entretener, cobramos menos. Sí. No afanamos del Estado porque si no, no nos convoca nadie. Son 60.000... Todos los sueldos del Estado deberían ser sueldos... módicos. Módicos, si no, es otra cosa, 60.000 raciones de comida. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo un gesto que por ahí algunos dicen, che, mirá qué estupidez. Retiró, por ejemplo, todos los autos de los funcionarios de tercera y cuarta línea, que en el gobierno de Scioli lo tenían. El gobierno de la provincia dice, y hay que comprobarlo, que, por ejemplo, la señora Rabolini tenía un helicóptero a su disposición. Es un gesto, no cambia la vida. Los funcionarios de Vidal no van a viajar al exterior, salvo en un caso necesario. Son gestos ínfimos, pero por lo menos son, son ejemplos. El fútbol argentino, donde hay una manga de dirigentes, no todos, por supuesto, que hay que revisarlo porque entran pobres, y los conoce Artemio, como lauchas, y se van como señores imperiales, destinó 1.060 millones de dólares, cuando en ninguna parte del mundo es obligatorio ver fútbol gratis. Porque si yo voy al cine, pago, si yo voy al teatro, pago, si entro al restaurante de la esquina, pago, y si prendo la luz, pago. Y el fútbol acá es gratis. Entonces me parece... Bien de la escuela Niembro, la escuela de Niembro no. La escuela de cada 3 argentinos pobres que tiene para comer. Esa no es la verdad absoluta. Para mí el fútbol tiene que ser gratis. Claro, porque a vos te conviene. Son posturas diferentes. En estos años que han pasado hemos logrado que el fútbol sea para todos. Sí, la gente muerta de hambre. No importa. No. Claro, vos laburás en el fútbol, entonces te conviene. Es que no es es... Pero no alcanza, Diego. Es que la gente pueda comer y que haya fútbol y que haya salud y que haya educación. Pero no nos alcanza, Diego. A mí me encantaría que fuera Dinamarca, así. Sí, a ver. Perdón, Diego dice una cosa que es cierta. Yo quiero reemplazar en la Argentina, y tal vez no lo vamos a ver ninguno de nosotros, salvo los más jovencitos, el O por el I. Yo quiero que haya comida, que haya salud, que haya educación. Lo que acabo de decir, no, pará, pero lo que pasa es que vos querés ver que la gente garpe y que vaya a la estación de servicio a ver el partido. Como Niembro, que vaya a ver fútbol gratis, que vaya a Cuba. Sos de la escuela Niembro. No soy de la escuela de Niembro. Sabés que quiero que la gente coma. A ver, pero perdóname. Chicos, pará. 32 de pobreza. ¿De qué estamos hablando? Si la gente no tiene para comer. Perdón, Santi, 32 2. Pero no hay.
de pobres más 6,3 de indigentes. El número es peor, 38,5. A mí me gusta que el que no tiene dinero tenga una situación, por ejemplo, para pagar poca luz, no la clase media de Palermo, de Núñez o de Belgrano. Paulo, saca del fútbol y es mentira, no va a pagar menos de la de gente, no es que va a haber más escuela, va a haber más ¿Me hospitales. dejás terminar algo? ¿Sabés qué quiero? No, ¿sabés qué quiero? Que la gente morfe. No quiero que la gente vea fútbol. Sí, 10 segundos. No, una sola pregunta que le quería hacer a Marquetelli. ¿El fútbol es gratis? ¿Vos crees que alguna vez fue gratis? ¿Quién lo pagaba? Nosotros. Correcto. ¿El fútbol? ¿A mí? Sí, ¿quién lo pagaba? ¿Cómo que lo Desde pagaba? el año 2009 que el gobierno nacional compró los derechos para que la gente acceda en forma libre y gratuita al gobierno. ¿Con qué plata se pagaba? Usted también quiere que la gente pague, dígaselo a la cámara, quiere que la gente pague para ver ¿Pero fútbol. quién pagaba hasta ese momento? ¿Con qué plata se pagaba el fútbol? Con plata del Estado. ¿Quién es la plata del Estado? Destinada a eso. ¿Quién es la plata del Estado? La plata de todos. ¿Y qué tiene? Artemio. No, vos querés que mi plata no la quiero para el Yo fútbol. sí la quiero, para yo pongo que- plata todos los meses para que haya fútbol gratis. Bueno, Sí, pagalo, por eso privado. A ver. No, pero vos vi de otra cosa. ¿Cuánto es el fútbol, Paulo? Desde que comenzó ¿Cuánto fútbol. gasta el... No. Desde que comenzó Fútbol para Todos, 1.060 millones de dólares. Este gobierno actual, que tiene una situación compleja porque no puede manejar la inflación, que es un ajuste a los pobres desde el año 2008, que estamos con el ajuste todos los meses de la Como inflación. que duplicó la pauta inflacionaria. Uno de los Pero pocos bueno, dale, países dale. que el Estado paga el fútbol y uno de los pocos países que tiene inflación y nos quieren hacer creer que es buena. No tiene Alemania, no tiene casi Uruguay, no tiene Chile. Ahora vos nosotros fíjate tenemos. que Te hago una pregunta. Fíjate ¿Este qué gobierno detalle. sigue pagando? Estamos discutiendo cuántos mil millones de dólares. Es mucho, ¿no? En el contexto de un gobierno que solamente por quita de retenciones agropecuarias desfinanció al Estado en por lo menos ¿y a vos te crees que 60 veces ¿Vos te eso. crees Ahora que- lo que les preocupa es el Es fútbol. lo Yo mismo el creo, campo que el Porque va en fútbol. contra de los derechos de la gente. que hay un proyecto político Va por los derechos de la gente, no por la plata. señalar algunas carencias y ocultar otras. Porque si a vos te preocupara, efectivamente, cómo cual. financiar Todo al me Estado, preocupa. cosa que comparto, Todo. criticarías eventualmente Tal fútbol cual. para todos, Sí. pero serías muy severo Tal con cual. toda la Por eso. política de financiamiento que lleva adelante el macrismo desde que inauguró su pero gestión. perdóname. Quita de retenciones Sí. a las mineras, quita de retenciones Al al campo sector no, al agropecuario. campo estoy de acuerdo. Es una vergüenza lo que están haciendo. No, las mineras Ningún estoy de acuerdo. gobierno tan irresponsable fiscalmente como este. Bueno, pero perdóname. Es increíble, Pero yo hablamos no- del fútbol Pará, para todos, pero yo no voy a por favor. comparar Parece el que tuviera campo interés. con el fútbol para pagar técnicos y jugadores y barras bravas. ¿De qué estás hablando? Pero te estoy hablando de que estamos en términos de magnitudes desplazando la discusión de financiamiento estatal, de la utilización de recursos para paliar la pobreza, lo que dice Totti, lo que señala el diputado, en un orden de magnitud completamente diferente. Estoy hablando de 60.000, 70.000 millones de dólares y vos te detenés estrictamente en fútbol para todos. Me detengo en todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Silencio, De retenciones nada más. Silencio. Un déficit proyectado de 9 puntos van a tener este año. Es una vergüenza lo que está pasando. Me parece Y hablan de fútbol para todos, por Artemio, favor. querido, cuando Paulo habla del fútbol, me parece que estamos hablando de un conjunto de gastos. Ejemplos. No solamente el fútbol para todos. Lo de las retenciones ayer también. hablábamos de los 2.500 millones de pesos que se triangulaban a las universidades de plata al Ministerio de Planificación en ficciones no hechas. Es uno de los tantos ejemplos, espera, Artemio, es uno de los tantos ejemplos de plata que no fue al lugar. Vos recién decías hace un rato, bueno, no se arregla con plata de la política social, no se arregla solamente con gasto No solo. de desarrollo social. Bueno, gastó, Alicia Kirchner invirtió, si te gusta más la palabra, 283.000 millones de pesos. No es los 1.000 millones de dólares del fútbol, que por cierto no es poca plata. Esto es 283.000 millones de pesos. Récord en la historia de todos los gobiernos juntos anteriores, sumados, no tenían la inversión que tuvo Alicia Kirchner. Aún así, terminaste con más pobreza que Chile, más pobreza que Uruguay e increíblemente más pobreza que Estoy de Paraguay. acuerdo con esa Pero discusión y con esos quiere ver que números. somos un país pobre. Vos con ese informe un discurso que hay que aceptar A premisas ver, que a yo mí no lo que me comparto. parecería interesante a propósito de lo que decía Santiago, con los índices de pobreza que tenemos, prácticamente la mitad de la Argentina es pobre, porque coincido con Santiago, el piso de 13.000 pesos sabemos que es realmente el que gana hoy 13.000 pesos y tiene una familia con 2 o 3 hijos también es considerado pobre a pesar de que el INDEC lo pone como dentro del sistema. La verdad son
somos un país pobre. La mitad de nuestros compatriotas son pobres. Y nuestra clase dirigente, esto le compete al gobierno anterior y al actual, no quieren administrar la pobreza y ser representantes de un país pobre. La verdad que debe ser muy duro viajar por el mundo representando a la Argentina y sentir que sos el presidente de un país pobre, de un país subdesarrollado de Sudamérica, que fue saqueado sus recursos durante décadas. La verdad que es mucho más lindo viajar por el mundo como primer mandatario de un país que se supone que tiene riquezas, que tiene grandes logros, que tiene grandes cosas para mostrar. Bueno, pues la Argentina no las tiene. La Argentina hoy lo que tiene más como carta de presentación es que es un país de Sudamérica con la mitad de su población pero pobre. La carta de Eso presentación es triste. del gobierno macrista hay que dice ser todo austero, lo contrario a lo que decís vos. Hay que ser austero. Dice que este es un gobierno, un país integrado socialmente, a lo que con voy, capacidad déjeme terminar la idea. A lo que voy. Excede a Macri, quien sea. Sí, bueno, es que pero somos Macri... un país pobre. Si lo entendemos, vamos a entender que nuestros gobiernos tienen que ser austeros. Austeros. No podés en un país con la mitad de la población pobre, que no llega a fin de mes o no llega al acceso al alimento o a la educación o a la salud, gastar en nada superfluo, nada. Ni 1000, ni 100, ni 50. Nada. Común. Porque es un país pobre. Gestos no. Es un espejo. Yo sé que es un espejo en el que nadie quiere verse reflejado. A mí tampoco me gusta saber que soy argentina. Soy una ciudadana de un país pobre. Soy una ciudadana de un país que tiene el 50% de la población sin recursos suficientes para tener una vida digna. Y nuestros representantes también administran ese país. En ese país en el que vivimos, hoy está todo sobre la mesa, hoy lo conocemos, hoy no hay más dudas. El que le toque gobernar tiene que saber que administra un país pobre y que la austeridad tiene que ser lo primero. Sean 50, puede ser más o menos significativo, es la sumatoria de los hechos. Somos pobres, administremos primero. Mira, cuando Lula asumió el poder, quizá no sea el mejor ejemplo en este momento, dijo, después de 4 elecciones fallidas, llegó al poder en Brasil y dijo, para Brasil, primero lo necesario, después lo posible. ¿Y por qué no también lo imposible hablando de las utopías? Yo diría en la Argentina, primero lo necesario, lo urgente, después lo posible. Traducido sería, dejémonos de pelotudeces, ¿no? Sí, por favor. López. Sí, yo creo que lo necesario... A ver, nosotros tenemos que... Creo que tenemos un país que hay que sacarlo adelante, que hay que tomar las medidas necesarias para que así ocurra. Ver a un ciudadano, a un vecino del distrito que uno gobierna, que todos los días tiene que darle una asistencia alimentaria porque no puede llegar al plato de comida, o que tiene que ir a hacer una asistencia en salud al domicilio porque vive en Chiapas y tiene que hacer una intervención por parte del Estado municipal, muchas veces a uno también lo frena y no le deja margen de maniobra. Porque la realidad es que los recursos de los estados municipales, lo que administramos, los recursos municipales, sabemos que no tenemos el Estado provincial o el Estado nacional a disposición con los recursos que ellos cuentan. Entonces, la realidad de cada distrito es diferente. Nosotros en Necochea estamos con más de 500 familias, casi 800 familias a diario dándole asistencia alimentaria. Y cuando arrancamos era mucho menor el número. Hubo gente que realmente hay una contracción en el sistema laboral, hay pérdida de puestos de trabajo. Pero ve lo que decía Débora recién, que coincide, ¿no? Porque es muy común de todos los municipios y todo. Pero ¿sabés lo que pasa? El tema de la plata tirada, en cosas que uno dice... Uno lo que tiene que hacer... Que no son para todo el mundo, forma de ver la fiesta, economía. O ampliamos la forma para poder brindar todo, o retraemos. O administramos pobreza, o tratamos de generar los recursos de otro lado, como para no administrar pobreza y tratar de sacarlo adelante económicamente. Muchas gracias a los tres, gracias por venir. Sí, por favor, Iglesias, sí. Sí, no, quería hacer una corrección. Cuando un funcionario del gobierno, la presidenta de la Nación, el jefe de gabinete, el secretario de Comercio, Guillermo Mariano, que fue el responsable de la intervención del INDEC, dan una estadística falsa, no es una mentira, es un delito. Y yo estoy esperando que haya algún fiscal que, viendo que ahora la pobreza es del 32%, llame a Guillermo Moreno y lo meta en la cárcel, como se merece, por el delito de falsificación de estadísticas. Y eso nos costó, ¿sabés cuánto? 3.000 millones de dólares. Y cuando vos falsificás la estadística de inflación, vos tenés un total del crecimiento del Producto Bruto argentino y una parte corresponde a la inflación. Cuando vos achicás la inflación, aumentás exageradamente el crecimiento. Está demostrado que entre las muchas mentiras que dijeron todos los kirchneristas, hubo un aumento del crecimiento
de un 20% por arriba de la realidad. ¿Qué hacemos Y con- eso, déjame terminar, y eso provocó que hay unos bonos que cuando se reestructuró la deuda se pagan por crecimiento, hubo un pago extra que no tendríamos que haber hecho de más de 3.000 millones de dólares solamente por falsificar la inflación. De ahí, de este despilfarro sale, y del afano y del choreo de 12 años sale la pobreza. Úrsula, sí, Úrsula habla, Úrsula, sí. Bueno, podemos sumar en todo caso, más allá de la falsificación de la inflación, todos los datos que se falsificaron antes. La derogación de la ley de doble indemnización vino por falsificar un porcentaje, por bajar de determinado número y empezar ya desde ahí cierto perjuicio a los trabajadores. Pero hay un montón de violaciones a los derechos humanos que Débora nombraba hace un rato y que son invisibles. De los 32,2% de pobres, cerca del 30% son chicos de 14 años que no trabajan, no estudian, no tienen recursos y a futuro, en 5 años, 10 años, van a estar en el mismo lugar. Nacidos en 2002. Nacidos en 2002. Cuando en Chaco hay un bebé hace años que prácticamente le queman la mitad del cuerpo porque no hay un incubador y lo ponen en una suerte de estufa eléctrica para mantenerlo calentito, y ese chiquito hoy tiene heridas y no puede ser, no puede recibir la atención de salud suficiente, también es una violación a los derechos humanos. Cuando estos chicos que hoy tienen 14 y en 10 años tengan 24, puedan votar, tengan que ir a presentarse a un trabajo, no tienen recursos y no pueden ni formar una familia y mantenerla, no pueden mantener a sus padres y no pueden tampoco mejorar lo que puedan ellos llegar a hacer. No pueden presentarse a un empleo y decir nada. Y lo peor de todo es que Cristina lo que no ve es lo que estaba en el norte, en las provincias donde están más llenas de pobres, y a donde ella nunca le molestó ir, salvo a Salustiana, invitarla a dar una vuelta en subte y qué sé yo, pero no mucho más. Sí. Digo, y todos esos fueron, todas esas, bueno, dame un segundo, todas estas provincias, bueno, perdóname, el conductor es Por otra favor, persona. sí, terminó. Todas esas provincias son las que más estuvieron beneficiadas por la obra pública y son las que hoy están quebradas. También hay que pedirle explicaciones a esos funcionarios, a esos gobernadores. Porque si Cristina no quería medir la pobreza, en el último 2 años de gestión, tendría que explicar por qué los planes sociales tuvieron que crecer tanto. Eso también es un indicador de pobreza. Si la AUH, que es fantástica, se disparó absolutamente, es porque hay gente que la necesita y que es un plan genial, pero no debería existir porque la gente no tendría que tener esa necesidad. Pero celebraban. A ver, Diego, sí. Bueno, celebrás la pobreza. Un minuto, Diego, sí. Le quiero preguntar a Iglesias, ya que pide medidas, sanciones, cárcel para Moreno por falsificar, por mentir, ¿no? ¿Qué hacemos con el presidente Mauricio Macri que mintió en su campaña y ganó a costa de la mentira? Porque legítimamente la gente creyó, lo dijimos ayer, pero lo reitero ahora ya que propusiste eso, la gente harta de todo esto que vienen planteando el 90% de lo que estamos acá, ¿no? De la mentira, de los números, la pobreza, el país nefasto que era antes, todo esto, todo mal. La gente creyó inocentemente en el discurso de Mauricio Macri de nadie que labure, o sea, que no sea ñoqui, va a perder su laburo. Voy a terminar con la inflación, hay más inflación. Voy a eliminar ganancias, no eliminó ganancias. Voy a hacer camino a pobreza cero, y ahora dijo pobreza cero. Digo, con todas las mentiras que la gente creyó y que votó, ¿qué hay que hacer con Mauricio Macri? Mira, eso demuestra simplemente tu ignorancia. Una cosa es cometer un delito. No, decime qué hay que hacer con Mauricio Macri. Que le mintió a la gente y la gente votó y le Vos me mintió a la haces una gente. pregunta, yo te puedo contestar. Pero contestame, no me digas mi ignorancia, ni me... Contestame eso. Estuvo bien, Iglesia, reconocer. No sabes qué responder, listo, Santiago, no sabes qué responder. Se metió solo en la trampa. Vos- Y bueno, vos- le pusieron- perdón, vos- Por favor, No. sí, Iglesias, a ver. Escribilo en un libro, listo, ya está. Mirá, Bueno, escuchá, mirá, Los libros Vamos a ver, están salió de metidos. calle la que tocó perder. la gente que votó y la que no votó Se siente estafado. no es... No, eso vos te sentís estafado porque te Yo no lo sacaron voté. una parte de los curros. Yo no lo voté, probablemente. yo lo advertí. Eso es Yo no lo probable. La No. gente sabe perfectamente que el desastre de 12 años no se puede arreglar en 9 meses. No, pero y vos formaste parte y bancaste Yo no un formo gobierno... parte, yo soy periodista. Vos bancaste un gobierno que estuvo No me contestás, 12 años... mucho ¿Me que dejás le querés parecer terminar? Gregorio. ¿Me dejás Basta, no te terminar? quiero escuchar. Vos no me cerrás la boca. Responda lo mío, Déjalo no terminar que el invitado. haga toda la pelota. Déjalo terminar el invitado. Pero Gregorio, Hablame a mí, Gregorio. Iglesias. 13 millones de personas chicos. bancaron ese gobierno. Sí. Pero Pero que responda lo que le pregunté. A ver. Listo. Si no sabe qué responder, pasa Adelante, la palabra a vos. adelante, listo. No sabía Sí. que vos conducías el programa. le Adelante. estabas No, pues estás escuchando el contestando piso. cualquier cosa. Adelante, por favor. A El ver. invitado es nuestro invitado, sí. Adelante. Vos bancaste un gobierno que gobernó durante 12 años, ¿me entendés? 12 años. Hasta el último Y día. hasta el último día, hablaban de la deuda que había dejado la dictadura No me respondés, y Menem, como acaba de hacer Artemio.
El gobierno está en la Rita. Te doy una respuesta concreta sobre la pobreza, concreta. Va a estar hasta las 11:30 dando vuelta, no el responde. gran problema de la pobreza. Tiempos radiales usa. ¿Puedo? No. Cerremos de la idea entonces, pero basta la chicana personal. No me deja terminar. La pobreza en la Argentina, las 2 veces que la pobreza en la Argentina superó el 50%, estadísticamente demostrable, fue con la hiperinflación de 1989 y en el 2002 de Duhalde. Las únicas 2 veces, no lo digo yo, lo dice el INDEC. Y el gobierno ha dado un paso fundamental para acabar con el principal generador de la pobreza en la Argentina, que es la inflación. La ligó Duhalde ahora. ¿Todo bien? Gracias por estar, padre. Gracias por invitar. Iñaki, ¿cómo le va? ¿Bien? Gracias por estar. Valdés, ¿todo bien? Muy bien. Ay, padre, diga algo. Un bálsamo necesitamos esta noche. Cada vez que viene. Una opinión desinteresada de una realidad que ve todos los días, sí. No relato, eso es la vida. La pobreza evidentemente es algo que nos golpea a todos, pero me parece que falta un debate, además de este debate que es el debate político y el debate histórico concreto, un debate global que tiene que ver con una cultura, como dice el Papa, una cultura del descarte, donde se ha puesto en el centro la ganancia y el lucro. Y entonces hay pobres que son empobrecidos por otros, no por un gobierno de un país o del otro, sino por un sistema global que genera pobres a costa de, mejor dicho, genera grupos muy pequeños de poder a costa del empobrecimiento de gran parte de la humanidad. No es un problema que vamos a resolver solo los argentinos, es un problema que hay que abordar de manera regional y de manera global. Ahora, que el crecimiento de la pobreza es una realidad que golpea y que hay que hacer algo urgente, eso es real, pero no se resuelve solamente en un debate político, ni siquiera en un debate judicial. Hay un problema global, digo, que hay que enfrentar, ¿no? Lo que pasa es buenísimo, perdón, es buenísimo tomo lo que dice el padre, porque muchas veces la pobreza estructural de algunas regiones del país, como en el NOA o como en el NEA, o incluso en la Patagonia, es funcional a la perpetuidad de un sistema político. Tomo lo que dice él. Vos fíjate, hay 6 provincias en la Argentina gobernadas hace 32 años por el mismo partido político. ¿Cómo puede ser? 32 años consecutivos el mismo partido político. Santa Cruz, Kirchner. Alguien nombró los sindicatos por ahí. Bueno, es el mismo sistema, 33 años promedio. San Luis, Rodríguez Sá, Formosa, hubo 3 gobernadores en 32 años distintos. 3 en 32 años, fíjate que hay algo que está mal en Formosa, y además tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de Argentina. Gildo Infran es el gobernador, y cuando Tevez dijo algo, lo reputearon. Escándalo. La Rioja, la provincia de un expresidente, ¿sí? Neuquén, Movimiento Popular Neuquino, y La Pampa. Esas 6 provincias que te acabo de mencionar, y Jujuy hasta el año pasado, que cambió porque ganó el radicalismo. En realidad eran 7 provincias que durante 32 años gobernaban los mismos. Esas provincias, salvo San Luis, tienen la misma media de pobreza que la Argentina. Para que me interese el punto de vista de un artista, ¿cómo te va, Iñaki? Te saludo nuevamente. Muchas gracias. Vos sos un tipo que recorre la Argentina, la has recorrido desde hace muchísimos años. Sí. ¿Qué Argentina es la que viviste, es la que te encontraste? La que ven todos, exactamente igual. No sé, yo la verdad es desde que soy chico, siempre he visto gente humilde, con problemas. Yo viajo todos los días de La Plata a Buenos Aires porque, bueno, soy platense y estoy llevando un proyecto adelante de esta nación y la autopista es terrible. Cada día por ahí ves más y más y más y más familias que se sientan y que quedan. Yo digo, una familia que queda ahí después es una familia que no sale o que es muy difícil salir de ahí. Y desde que yo soy muy chico, y siempre le preguntaba a mi papá que ya no vive, le digo, cuando vos eras chico era lo mismo y tal vez tantos años atrás no. Pero desde que yo tengo memoria, la Argentina es terrible la vulnerabilidad que hay. Y la ausencia del Estado, ¿no? Muchos han dicho acá... Sí. O que no alcanza, tal vez. Para mí tiene que ver con eso. Por ahí mucha gente quiere hacer mejores propuestas o con mejor decencia o con mejor estímulo, lo que sea, pero siempre faltó. Pero desde que yo soy chico siempre faltó. ¿Sabes por qué faltó? Yo comprendo como vos que la manta es corta. Lo digo como ciudadano. Obvio. Uno ve esto que vos planteás, Autopista Buenos Aires-La Plata, el crecimiento brutal de las villas en Buenos Aires. Tenemos un déficit de 3.800.000 viviendas y damos planes de vivienda a la señora Milagro Sala, que está comprometida hasta acá, al señor Joclender y a la señora Bonafini, que se llevaron un dinero bastante importante, al señor López y al señor Devido.
no vamos a provocar que nos falten 3.800.000, vamos a provocar que cada vez tengamos más villas de emergencia. Entonces me parece que también tenemos que dar números porque el Estado es muy grande, pero si cortamos lo que acá plantean los compañeros, gastos inútiles y un choreo, una corrupción brutal, tal vez alcanza para otras cosas, porque tendríamos 1.800 viviendas en Jujuy. Tenemos 700 que son de cartón, una porquería. ¿Por qué? Porque robaron tremendamente. Entonces hay que dar números para ver a dónde fue la plata y quién se quedó con la plata. Si no, no avanzamos nunca. En todos los distritos, a ver, padre, mirá Capital Federal. Está hablando el Papa, está hablando el Papa. No, el Papa no. No, mejor el Papa, me dice acá. Escuchá, Artemio, lo más cercano al Papa que tenemos, bueno, sos vos y Valdés. Hay una relación muy directa. El Papa. Para, me dice por la cucaracha, informe Papa. Que hable el Papa, dale. Hay una relación. ¿Por eso sos amigo del Papa? Sí. ¿Y entonces qué me corregí? Yo iba al Papa móvil. Escuchame, hay una relación muy directa entre impunidad y pobreza. Sí. Muy directa, porque en los países donde hay mayor impunidad hay mayor pobreza. Yo no sé cuál es la gallina y cuál es el huevo, pero es verdad. Entonces, es necesario una transparencia de la justicia, pero no alcanza, no es suficiente. No. Es necesario políticas a largo plazo, pero no alcanza, no es suficiente, porque tenemos un incendio. Entonces, yo creo que por eso, entrando un poco en el tema... Las medidas son ahora, ya. Las medidas son ahora y es un fracaso de toda la sociedad argentina, no solo de los gobiernos, mayoritariamente de los gobiernos, y la solución también está en toda la sociedad argentina. Por eso me parece muy importante este medio para decir a la gente, cada uno participemos, hagamos algo, todos podemos hacer algo, porque la batalla de la pobreza se libra en las grandes políticas de Estado, pero en el cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo, el que tenemos en la esquina de casa, las situaciones que se nos dan en los barrios, entonces participar. Pero padre, mira, hoy hablamos de eso, mira. ¿no? A la gente le digo esto, a la gente humilde agruparse y defenderse mutuamente. Y a la gente, al 68% que no es parte del 32%, participar y ayudar. Pero hoy justamente hablábamos de eso. La Argentina es un país solidario, está entre los 5 países que más tributan del mundo. Acá le hace falta cualquier cosa a algún vecino y las cosas están. Aparecen los medicamentos, aparecen los colchones, aparecen las chapas cuando alguien las necesita. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué tanto asistencialismo cuando hay un Estado que... Digo, el que pasó, el otro anterior, digamos, ¿por qué siempre tarde o no llega nunca? Es difícil cortar una política de subsidios que viene hace muchos años. Ahora, cuando un gobierno determina un subsidio, tiene que tener ya pensado cómo lo va a terminar. Porque los subsidios son como una realidad eterna en concreto. Digo, un subsidio que se da nunca se va. Pero lo que hay que tender es a que los subsidios desaparezcan. Una muleta. Que no fueran necesarios. Entonces, ahora, me parece que no se puede cortar un subsidio, como no se puede aumentar una tarifa así de un día para el otro, no se puede cortar un subsidio porque en medio está la gente. Ahora, hay que pensar progresivamente, además, así como nosotros y mucha gente, los que estamos en los movimientos sociales, o gente de la iglesia, nosotros tenemos que atender la urgencia del día a día, tiene que haber gente que piense, digo, bueno, a ver, acá 20 años, ¿cómo hacemos un camino de políticas económicas y sociales y educativas y de Pero vivienda? se quedan sin clientes, padres, si le cortan los subsidios. ¿Sabe qué pasa? Que lamentablemente en la Argentina el subsidio muchas veces está asociado a la dependencia política. Entonces, la quita del subsidio, cuando esa persona logra valerse por sí misma, que es a lo que todos aspiramos, a esa persona sabe que le están entregando, además de la dignidad de tener su propio sustento, le están entregando la libertad. Claro. Y la libertad es lo que los dirigentes no le quieren entregar a ese sector de la ciudadanía a quien tienen siempre como cliente eterno. El poder no reside en el mal llamado sillón de Rivadavia. Ahí en todo caso es un cachito de gestión. El poder real hoy por hoy en el siglo XXI en la Argentina y en el mundo se llama capitalismo financiero. Lo cual no quiere decir que uno sea anticapitalista. Lo que hay que generar es una red política que defienda justamente en la lucha que siempre hay de intereses, que defienda lo que tiene que ver con la urgencia de la pobreza, con la nación, con una idea de proyecto. Pero para eso se necesita, porque es de emergencia en la situación que estamos. Y te digo, el proyecto más brillante que tiene este gobierno, estratégicamente hablando, para el largo plazo, es el Belgrano Cargas. Exactamente. Sí, el problema es que trata de gestionarle el presupuesto, que le den el presupuesto. Y que no se lo den a Aeropuertos 2000. Se lo dieron al... Pará, es buenísimo. Belgrano.
¿Cómo? No, el plan Belgrano. El plan Belgrano. Pará, porque es muy bueno, porque mucha Cano, el que fue candidato en El Cano, sí. Belgrano, carga. El plan Belgrano es muy bueno porque es de hacer obra pública en el Igual entendimos todo, Camporanco, sí. Perdón. Mucha parte de ese presupuesto se lo terminó quedando para hacer otra obra que es necesaria, que es el soterramiento del Sarmiento. Pero el tema es que hay mucha más necesidad en el NOA y en el NEA que acá en la ciudad de Buenos Aires con el soterramiento del Sarmiento. El mismo ministro del Plan Belgrano, José Cano, no se termina de animar a enfrentar al gobierno nacional para pedir esa plata. Pero ¿sabés lo que pasa? Hay otra cosa anexa a lo que vos decís, Johnny, que es que así esto que estamos viendo, buscás una desacumulación de lo que es el hacinamiento. Sí. Es decir, tenés que tener diseño y planificación en el país, ¿me entendés? Pero, no Carlos, se hace espontáneamente, Carlos, y más allá en esa zona. ¿Qué diseño y planificación podés tener si se afanaron por lo menos 8? Pero no es menor. No es menor. Por lo menos, yo complemento lo que decía Pablo antes, 8.500 casas de un plan que era bueno, que era el de Milagro Sala. ¿Dónde está? En Humahuaca se afanaron 82 casas. En General San Martín, 248 casas. En Calilegua, 152 casas. En cada una de las ciudades de Jujuy se fueron robando una cantidad de casas. No se terminaban. El otro día había un informe muy bueno de la cornisa, que lo hacían desde el aire, con el helicóptero, y se veía la cantidad de casas sin terminar acá en la provincia de Buenos Aires. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. El plan Belgrano, quiero decir que el plan Belgrano tiene un presupuesto importantísimo para 2017. 95.000. No. Bueno, habla con Cano, vos lo conocés, es de tu partido. Sí, claro que lo conozco. No sabes para dónde ir. 95.000 millones de pesos. Es cierto que José Cano está discutiendo en el Ejecutivo cómo se administra esta situación. Pero tiene un presupuesto. No. Sí. El plan tiene un presupuesto de 95.000 le sacaron para aeropuertos 2.000, le sacaron 13.000 millones de pesos. Que en algunos casos es justificado. En el presupuesto de 2017 hay una inversión importantísima en obra pública. Importantísima en obra pública. Bueno. Yo no digo que con esto vamos a resolver todos los problemas, no estoy diciendo eso, pero que hay una inversión importante en obra pública. Vamos al próximo informe que tiene que ver con el Papa. El Papa anunció que finalmente no va a venir en el 2017 como estaba previsto. Mira.